Entre tú y yo, podcast llega a ustedes gracias a Casa Barista. Soy María Alexandra y es momento de agradecer y abrazar tu esencia. En este espacio conectamos todos por aquí. Ven, eres bienvenido aquí. Tú puedes. Redescubre tu valor y enamórate de ti. Acompáñame en un viaje personal donde la conexión se fortalece. Y aquí, entre tú y yo, nos encontramos. Hola, bienvenidos a tu podcast Entre tú y yo. Y una vez más tenemos una invitada. Yo le digo a ustedes que siempre tenemos invitadas premium. Los invitados de aquí, yo te diría que el factor común es el amor con que hacen su profesión o se desarrollan o lo que están haciendo en este momento. Y nosotros, como un podcast de salud mental, y yo comprometida al bienestar y a todo lo que sea llevar conocimientos, porque para mí el conocimiento alivia. Es para mí un honor presentar a esta persona, que todavía no le voy a decir el nombre, pero presentar a una mujer donde yo, que soy una fanática, que lo que tú deseas en la vida lo haces, porque tu destino, tu historia, las puedes reescribir cuantas veces quieras. Solamente desearlo con fuerza y poner el poder de la intención, manifestarlo, decretarlo. El inconsciente es arcaico, es atemporal y arcaico, como dije una vez más. ¿Y qué pasa con eso? Que como es atemporal, siempre lo que hablamos es un tipo de manifestación, aunque no lo sabemos. Y estamos decretando. Y el universo, Dios, como quieras llamarle, está listo porque nos dieron libre albedrío. Está listo para complacernos. Lo que pasa es que a veces nosotros damos muchas vueltas por miedo, por creencias limitantes y por una serie de cosas que también tienen una información. Sin más, porque ya más no puedo dar el preámbulo, les voy a presentar a Reisi. Es una mujer extraordinaria donde manifestó algo sin darse cuenta y lo creó. Y cómo de la adversidad pudo hacer algo, porque lo más importante en la vida es la resiliencia. Reisi, bienvenido a tu podcast Entre tú y yo. Me encanta, gracias María Alexandra. Un gustazo estar acá y pasando mi último día en República Dominicana aquí hablando contigo. Sí, Reisi vive en Australia, señores, así que la pude atrapar antes de irse. Y Reisi es una de las mujeres que tiene la comunidad más alta de trabajos online, donde en el periodo de la pandemia la disparó, la creó y ya algo que ella había pensado, cómo le dio forma. A eso es lo que yo llamo resiliencia. Siempre, siempre, de cada oportunidad, hay 2 o más opciones de cómo tú eliges. Lo importante es que elijas lo mejor para ti. Cuéntanos cómo se formó esa cadena que tú tienes, que llevas a tantas mujeres y a tantas personas que por H o por R no pueden salir de su casa.
Totalmente, sí, yo creo que, como dices tú, las personas tienen el poder de elegir y a veces no tenemos el control de muchas cosas en la vida, pero una cosa que sí tenemos control es el poder de nuestra elección, ¿no? Y eso mismo pasó en la pandemia. Yo en la pandemia ya trabajaba remoto desde el 2016, prepandemia, con una empresa de Estados Unidos. Me tuve que reinventar muchas veces. Pero como nació trabajando remoto fue muy lindo porque yo durante esos 4 años que trabajé remoto, trabajaba para una empresa americana que llevaba nómadas digitales a viajar por el mundo y la mayoría eran americanos de Estados Unidos. Y yo cuando viajaba y conocía el mundo y estas personas trabajando online, yo decía, qué lindo tener esta libertad. Y ellos trabajaban en diferentes áreas como ventas, soporte al cliente, project manager, marketing digital. Y uno antes pensaba que para trabajar remoto tenías que ser un programador, un experto en tecnología, un bloguero de viajes. Y yo dije, wow, qué lindo y qué curioso que no hay casi latinoamericanos haciendo esto y con el talento que hay en Latinoamérica en todos los sentidos. Totalmente. Cuando llega la pandemia, yo me quedo sin trabajo, porque era una empresa de viajes y obviamente todo cerró. Entonces yo dije, ok, tengo 2 opciones. O me echo a llorar o hago limonada con los limones que tengo. Exacto, exactamente. Pero antes de eso, acuérdate que tú me habías dicho que ya te gustaba el trabajo, te fascinaba porque viajabas, pero que tú querías algo más. Sí. Es que a mí me pasó eso 2 veces en realidad. Yo en el 2014 trabajaba en São Paulo, en Brasil. Yo soy brasilera, pero viví en Venezuela, venezolana de corazón también. Estuve 2 años en el mundo corporativo en São Paulo. Me tomaba 4 horas todos los días llegar al trabajo. Me quedaba 10 horas encerrada en una oficina. Me dio un burnout. Tuve un despertar, como lo llamo. Así mismo. Después lo resignifiqué a un despertar. Y de ahí decidí que algo tenía que cambiar. Después de muchos ups and downs, conseguí este trabajo remoto, que era mi trabajo de los sueños. Yo decía, wow, yo no lo puedo creer que esto pasó después de muchas luchas internas, ¿no? De pensar que esto no iba a estar disponible para mí, de muchas personas también tener opiniones externas sobre mi vida, y eso de alguna forma me desmotivaba. Pero claro, bueno, uno saca la fuerza. Cuando uno quiere algo, cuando uno sabe internamente que algo es posible para ti. Esa vocecita. Esa vocecita que te dice, hay más para ti. Exacto. Y yo esa vez logré vencer el ego, porque el ego me decía, no, cuidado, etcétera. Y comencé en este trabajo que me encantó por muchos años. Yo estuve viajando por el mundo, estoy muy agradecida, visitaba 68 países gracias a ese trabajo. Me dio muchísimo conocimiento. Claro, Pero amplitud, o sea. Amplitud de todo, pero llegó un tiempo que me empecé otra vez, esa vocecita regresó, el hay más para ti. Y esa vez me dejó muy confusa, porque yo decía, ya va, ese momentico. Yo entiendo que en São Paulo, en el tránsito, no sé qué, pero ¿por qué ahorita? O sea, este no era el trabajo que tú estabas soñando por tanto tiempo. Y después de mucho tiempo de reflexión de culpa, me sentía muy culpable. Claro. Culpa porque tenía la vida que muchos querían vivir, tenía el trabajo que yo manifesté, que yo soñé, que yo luché para conseguir. Pero luego me di cuenta que yo me estaba aferrando a una versión mía que ya no me representaba. O sea, ese trabajo lo soñó la Reisi de hace 5 años, pero la Reisi de hoy, que ha experimentado, que ha vivido cosas, que ha evolucionado y ya simplemente eso ya no encajaba en mi vida. Claro, y con otra información ya. Con otra información, exactamente. Que después vamos a hablar de dónde es que viene esa información. Sí, totalmente. Entonces fue ahí que yo me di cuenta que ya ese trabajo no era para mí, pero no me atrevía a soltarlo, no me atrevía a dejarlo. Claro, porque ahí pasa algo y es lo que es el miedo. Pero qué bueno que esa vocecita de Reisi era bastante alta. Y entonces, miren la segunda parte. Cuéntanos. Bueno, entonces yo en la pandemia, es que la historia es muy buena. En la pandemia... Es que es una historia de vida. Es una historia de vida para que las personas vean que sí es verdad que se puede y que de cada cosa que nosotros creemos, señores, la pandemia fue algo que nos afectó a todos.
rango social, o sea, a todos porque estábamos aislados y aparte no había el suficiente conocimiento de algo. Fue una pandemia. Fue un susto. Y yo estaba del otro lado del mundo. Y lo único seguro, estable, bueno, digo yo, porque yo tenía estabilidad interna, pero lo que me daba estabilidad era mi trabajo, porque claro. yo era una nómada digital. Yo me movía, yo estaba viviendo en Bali, Indonesia, pero me movía mucho. Y lo que me daba estabilidad, lo que me permitía el estilo de vida, fue sacado por la pandemia. Exacto. Y ahí yo me quedé en shock. Yo estaba en Australia, yo conocí a mi pareja en Bali, que esa es otra historia, porque la gente me decía, Rey, si te vas a viajar por el mundo, te vas a dejar el tren, te vas a quedar sola. Sí. Las creencias limitantes. Las creencias. Y bueno, conocí a mi pareja, que llevamos ya 6 años juntos. Fui a Australia a conocer a su familia, y cuando estaba en Australia pasa lo de la pandemia. Llama el CEO de la empresa, me pongo en un Zoom call, dicen, lo siento, todo el mundo se quedó sin trabajo, y yo estaba en shock y dije, ¿qué hago? Me toca buscar, aunque sea yo, podía buscar otro trabajo remoto porque tenía los recursos. Pero como yo vi que tantas personas se estaban quedando sin trabajo en Venezuela, en toda Latinoamérica, en todo. Yo comencé a decir, ok, yo tengo un conocimiento que nunca he compartido, que es cómo trabajar remoto, cómo ser freelancer, qué habilidades necesitas, qué tipo de experiencia. Y yo comencé a compartir eso en mis redes personales para mis amigos. Y de repente se volvió viral. Empezaron a compartir con sus primos, con los tíos, con los amigos, no sé qué. Y las personas me empezaron a contactar. Fue como que algo que yo fui manifestando. Yo le dije, universo, yo estoy cansada de este trabajo, pero no sé qué hacer. Y poco a poco como que se me fue mostrando este camino. Y las personas me escribieron, me dijeron, Reci, ¿tú haces asesorías? Y yo, ¿asesoría? Claro que sí. O sea, claro, vamos a darle, sí. ¿Y qué pasó? Mis clientes comenzaron a tener resultados. Y empezaron a decirte de boca en boca. De boca en boca. Empezaron a llegar más. Yo dije, ok, yo necesito una estructura. Voy a crear de verdad una empresa, voy a crear un programa online donde yo pueda llegarles a más personas, voy a crear un método único que ya está comprobado porque tengo 10 casos de éxito en 3 meses. Y tú misma también. Yo con mis propios casos de éxito también. Entonces, bueno, creé trabajando remoto en la pandemia. Creé un programa online desde el cuarto de mi suegra, en plena pandemia encerrada en Australia porque no podíamos salir. Y me metí ahí con las herramientas que yo tenía. Yo nunca había hecho un programa online, nunca había manejado estas herramientas. Me propuse aprenderla y estuve 3 meses grabando ese programa. Con mi computadora me acuerdo que tenía esos... Sí, el micrófono. El micrófono chiquitico que malísimo, pero lo grabé. Y yo nunca esperaría, o sea, yo dije, seguramente se lo venderé a 100 personas. Hoy en día llevo 4,000 estudiantes con ese programa que obviamente lo he actualizado, pero ese es el core, ese es el programa inicial. Pero bueno, 1 año después, yo haciendo esto, obviamente tú también eres emprendedora, un emprendimiento no te va a dar para vivir. No. Lo que tú necesitas es el primer año. Entonces, después de 1 año de la pandemia, mi proyecto estaba creciendo, pero yo dije, ok, necesito más porque no me está dando para vivir en Australia, en Bali. ¿Y qué pasó? Justamente ahí, cuando yo dije necesito más, para que tú veas el poder de la manifestación, y yo decía, ay, pero yo no quiero trabajar remoto para cualquier empresa, porque no, yo apliqué un trabajo con una empresa de criptomonedas, pero yo no soy del mundo cripto, entonces no. El CEO de Remoteer me llama, me dice, Reci, el mundo se está abriendo, el trabajo remoto ahora va a hacer un boom, porque todo el mundo ahora va a querer viajar. Exacto. Nadie va a querer volver a las oficinas. No, y acuérdate que también, por ejemplo, muchísimas oficinas, el presupuesto de todo se descubrió también que ya tú no tenías que tener un edificio con qué sé yo, cuántas personas, gastos grandísimos, que ya tú podías manejar entre una cosa y otra. Total, las empresas ahorita se ahorran millones de dólares. Claro. En todos esos gastos administrativos por trabajar remoto. Y las personas también se dieron cuenta que podían hacer sus trabajos perfectamente desde casa. No todo el mundo, obviamente, claro, pero muchas personas sí. Entonces, él volvió y me invitó otra vez, ahora como la directora de onboarding, yo volví a la empresa. Y para mí fue lo mejor que pudo haber pasado, porque yo estuve 1 año más con la empresa,
pude crear mi negocio. Y yo siempre pienso, si yo estuviera trabajando en mi trabajo corporativo en Brasil, yo nunca hubiera podido emprender de lado. Pero al tener ese trabajo remoto que yo terminaba, yo no era que tenía que agarrar mi carro y manejar y quedarme en el tránsito y estresarme, no. Yo terminaba mi trabajo y emprendía. Exacto, de lado. Exactamente. Y un año después fue que yo misma tomé la decisión de dejar ese trabajo, porque me vino esa cosa de decir, ok, ya trabajando remoto está creciendo, y sentía que se estancó. Y que ya tú podías sola. Y que yo podía sola, pero también yo sentía que a veces uno tiene que soltar para expandirse. Me pasó Siempre. lo mismo que en Sao Paulo. Yo dije, me vino como, yo estaba un día meditando, estábamos hablando de la meditación, yo vivía en Bali en ese momento, yo meditaba todos los días, o sea, yo vivía casi como en mi propio retiro espiritual. Meditando un día me llegó esa información. Claro. De decir, tú necesitas soltar eso, porque una vez que tú sueltes esto se va al cielo. Porque te dio, fíjense algo que voy a interrumpir a Reisi porque quiero que ustedes sepan algo. Lo primero que ella hizo fue una rendición, no resignación, fue una rendición. Y lo que ella pidió no fue desde la necesidad. Desde la necesidad, cuando nosotros pedimos, ya ella meditaba, cuando nosotros pedimos desde la necesidad hay carencia y desde la carencia no hay nada. Pero cuando tú pides que tú necesitas luz, que necesitas algo desde la abundancia, con deseos, no dejándote llevar del ego. Y les voy a decir algo. Ejemplo, cuando a ella la llamaron para volver a trabajar, ahí ella pudo tener ego. Si ella tiene ego en ese momento, no le va a llegar toda la iluminación que le llegó después. Porque eso es muy importante cuando nosotros vayamos a manifestar, y es un programa que voy a hacer después con lo que es el poder de la intención, pero sí quiero que se lleven eso, porque es un testimonio de vida. Es de cómo tú deseaste algo, llegó, cuando viste, ahora tengo que seguir, pero me falta algo, ahí te llegó otra vez la propuesta y ahí volviste y expandiste. Esas vocecitas que llegan cuando estamos meditando y orando es lo que se llama nuestra intuición, que en física cuántica se llama doble cuántico, pero después hablaremos de eso. No, me encanta, María Alexandra, de verdad cómo lo pones, porque no lo había visto de esa forma, y de hecho eso del poder de la intención es importante, porque yo cuando volví a aceptar ese trabajo, no era lo que yo quería, pero yo sabía que a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero mi intención siempre era, yo sé que esto es un paso para atrás para agarrar impulso. Esa era mi intención. Esa es para coger fuerzas. Para coger fuerzas. Que eso es el verdadero poder, no lucha, porque la lucha es del ego. El poder es desde el amor. El poder es infinito, nos los dan, nacimos con ella. Lo que pasa es que como también tenemos el ego, a veces nos dejamos llevar por los miedos. Pero qué bueno que tú estando en ese proceso, fíjate cómo te fue guiando. Y así, cuéntame más. Bueno, entonces, ¿ahí dónde estábamos? Que ahora en los 5,000, ya en los 4,000 y pico de personas que tienes y que ya te empezaron ¿verdad? A llegar, y que ya tú dejaste, después de ese año, ya tú dejaste porque ya tenías el poder de seguir. Tenía el poder. Bueno, ya yo estaba a un año otra vez con Remoteer, que es el nombre de la empresa, como directora de onboarding, súper buen puesto, mucha autoridad en la empresa, viviendo en Bali, o sea, donde yo quería vivir, con mi negocio que estaba creciendo, pero llegó un momento que estaba como que, y yo siento que era el universo diciéndome, ok, ahora es hora de tu next step. Exacto. Y yo con mucho miedo, todavía me acuerdo el día que yo renuncié, yo no lo podía creer que yo estaba renunciando a eso, pero el día que yo solté eso, a la semana, pasaron muchas cosas lindas en mi negocio comenzó a crecer muchísimo, formé un equipo de personas hermosa y hoy en día llevamos ya 4 años trabajando remoto, tengo a 6 personas en mi equipo, 4,000 alumnos
que han pasado por mi programa Acelerador Libertad Remota. Muchas son madres, ¿no? Que quieren trabajar remotos desde sus casas. Claro. Personas que simplemente quieren vivir con más libertad. Yo creo que el valor que nos une a todas nosotras en la comunidad es la libertad, en diferentes sentidos. Algunos quieren libertad para trabajar desde casa porque son madres, otros porque quieren emigrar de país, mucha gente de Venezuela también, de Argentina, donde la situación no está fácil, claro. Y saben que pueden aprovechar las oportunidades de afuera para Exacto. poder mantenerse o quieren emigrar de país. Y ya no tenemos límites, ya no hay límites. Ya no hay fronteras, Exacto. o sea, eso es lo lindo del trabajo remoto, ya no estás limitado a trabajar en tu ciudad, en tu país, sino que tus oportunidades son el mundo entero. Y si hablas inglés, es literal el mundo entero. ¿Pueden trabajar en español? Esa es una pregunta que me hacen mucho. Hay muchas empresas en Latinoamérica ahora contratando en español también, pero obviamente con el inglés se te abren muchas oportunidades. Claro, y siempre se puede aprender. O sea, no hay que limitarse. El límite lo pones tú, siempre. Entonces, nosotros no nos podemos limitar. Y esto es un testimonio de alguien real. Y para que ustedes vean lo que es el poder de la manifestación, el poder de la intención cuando decretamos, cuando hacemos las cosas desde el amor, es una fuerza increíble porque no vamos contra la corriente. El río nos sirve para impulsarnos, aunque el río lo estemos viendo que va del lado contrario, como fue el caso de la pandemia. Total. El caso de la pandemia, o sea, estábamos al revés, pero pudimos salir con más fuerza porque estábamos, o sea, queríamos algo más. Entonces, es muy importante eso. Y dime algo, Reisi, ¿qué tú le quieres decir a esa persona que quiere hacer algo, pero no se atreve por miedo? Que se inspiren en ti. ¿Qué tú le dirías? Yo siempre digo que el miedo es un deseo al revés. Cuando tú le temes a algo, cuando tú piensas en algo y tu cuerpo hace así, y te empieza a llegar esas voces, es porque realmente tú deseas eso. Y yo lo viví, lo quiero dar pequeña anécdota. Ahorita que estuve en TEDx Santo Domingo, cuando a mí me invitaron, uno de mis mayores miedos era hablar en público, no en cámara, pero en un stage. Y yo al inicio dije que no. Y luego me di cuenta que yo me estaba autosaboteando y dije no. Yo no voy a dejar que el miedo determine mi vida. Exacto. Eso fue la decisión que yo tomé. Yo siento miedo, pero la que tiene el poder de tomar la decisión soy yo. Lo trabajé en diferentes maneras y yo ahorita hace unos días estuve en el stage. Y lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Lo hiciste muy trabajo. Miedo tenía, pero ¿sabes qué fue lindo? Que algo que yo tenía tanto miedo, lo disfruté. Exacto. Yo estaba ahí y yo decía, y ahorita cuando me bajé en el escenario, yo dije, quiero más. Era aquí, o sea, esto era. Y cuando una vez que tú haces algo, aceptas eso. Cuando tú aceptas y lo haces conmigo, el miedo siempre va a estar ahí. Y más que todo cuando vamos a hacer algo nuevo, cuando salimos de la zona de confort. Y cuando tú lo haces, es una expansión tan grande. Entonces, mi consejo es, hazlo con miedo y todo. Y pregúntate, ¿cuál es el deseo oculto en este miedo que tengo? Exacto. ¿Para qué no puedo proseguir? Porque hay una información, cuando nosotros no podemos, que el miedo nos congela, hay una información. Esa información puede ser una lealtad familiar, puede ser una creencia limitante y puede ser del ego. Pero cuando tú aceptas, te rindes y te mueves, el éxito es garantizado. La certeza de la confianza en ti mismo y del amor con que haces las cosas está garantizada. Y he ahí una persona que lo logró y que a esa persona que puso este podcast, que no va a ser casualidad, piensa bien qué paso necesitas dar. Y dale ese último empujón, Reisi. Dile esa frase que esa persona está esperando.
esa frase que esa persona está esperando. O una palabra que ahora mismo, que en tus ojos lo veo. Yo digo que es creer, yo siempre digo que no tienes que creer en tu capacidad de hacer, sino de aprender a hacer. No tienes que saberlo todo. No, seguramente cuando tú comenzaste tu podcast, tú no sabías nada de podcast. No, eso era de morirse, que después vamos a ver. Sí. Y de realmente creer en tu capacidad de aprender a hacer y de desarrollarte en ti, en tu fuerza interna. Eso para mí lo es todo. Así que una vez más, siempre los minutos aquí se acaban rápido, pero una vez más, tienes el poder, puedes, acepta, ríndete, pero muévete, sal de esa zona de confort que tú puedes. Mándanos las preguntas que deseas, mándanos temas que deseas, que eso nos ayuda para poder seguir elaborando herramientas para el día a día. Como siempre, suscríbete. Y mi eslogan que es enamórate de ti, porque desde el amor que tú te das es que puedes amar a los demás. El amor genuino. Tenemos el poder de la divinidad de Dios, que realmente todo lo podemos y tenemos libre albedrío. El libre albedrío es para vencer lo que nuestra mente crea. Así que enamórate de ti. Y gracias una vez más por estar presente, por mandarnos los comentarios que nos alimenta a seguir. Así que nos vemos en una nueva entrega que van a ver que Reisi sigue con nosotros después más adelante. Así que sin más, suscríbete y hasta luego. Entre tú y yo, podcast llega a ustedes gracias a Casa Barista.